Pero es que, mira, en México dejé, primero no puedo recopilar todos los internet, los que están en la red. Y antes, los que salían en periódicos en México. O sea, las publicaciones periódicas, pero impresos cuando no había esto de Google, Internet. Y bueno, las que se quedaron en Cuba. Muchísimas reseñas, yo publicaba en la Gaceta de Cuba y eso. Pero bueno, se podría hacer de lo que hace, de lo escrito hace 10 o 15 años. Creo que, me imagino que con todo lo que has escrito se puede reunir un buen volumen y creo que sería muy provechoso para la literatura cubana acá en el exilio, en la diáspora. Sí. Tener un contexto crítico que pudiera ayudar precisamente a desarrollar más los enfoques literarios en ese sentido. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Sobre todo, atendiendo a las temáticas, a los géneros. Porque yo como que me hago el que escribo las tres cosas en la creación, como dice. Aunque el crítico es otro creador, ¿no? Pues le he tirado en las reseñas y eso a la crítica de poesía, cuento y novela. Bueno, las reseñas mías son más bien, no tienen un basamento científico, sino más bien impresionista, desde el punto de vista del oficio de escribir. Ahí sí puede tener algún valor, como contextualizar y llevar a eso la ciencia literaria, eso es otra cosa. Bueno, yo creo que tiene algún valor, o sea, reunir todas esas reseñas porque te da por lo menos una idea de lo que se está haciendo Sí, eso fuera sí, de Cuba, como no, en materia literaria. como memoria y se puede. Como memoria. ¿Dónde te sientes mejor, en narrativa o en poesía? ¿Cuál es tu género predilecto? Bueno, mira, el cuento, yo terminé en el 1990, publiqué el último libro de cuentos, que ahora se reeditó por acá, con revisión, ¿cómo dice? Edición revisada por autor y disminuida. Pero bueno, entonces decidí quedarme nada más con la novela y la poesía, porque sabía, ya desde entonces, yo tenía entonces 30 y tantos, no sé. Pero llegué a la conclusión que para las novelas que tenía rondando y los poemas, no me iba a alcanzar la vida. La novela lleva mucho tiempo. Y entonces cerré con ese libro que se titula Aprecio del Amor. Por acá se hizo una edición, te decía, revisada y disminuida. Y seguí con el libro de poemas La Patria es una naranja. Con ese terminé el género. Hay gente que te dice, no, ahí tienes que seguir y lo otro, pero la verdad es que hay quien puede, hay quien no. Yo cuando escribí, terminé los borradores de La Patria es una naranja, que lo empecé en México en el 95. Terminé los borradores en el 2000, lo publiqué en el 2010, fíjate. Porque mientras lo limpiaba, escribí, reescribí El Corazón del Rey, que hay gente que dice que es lo mejorcito que he escrito en novela, y La Sangre del Tequila, que es una novela que ahora está en proceso editorial, y revisé El Corazón del Rey, que era Cabo Núñez. Entonces sí, después ya de 2010 le metí a La Sangre del Tequila, te decía, y ahora novela erótica que está por ahí. Entonces dicen que es erótica, no es erótica. Todo es erótico. Todo es erótico. Sí, todo es un placer. Sí. Entonces, y la novela Un Loco Si Puede, que por terminar Un Loco Si Puede, que salió a fines de año en Verbo, en España. No tengo ni los ejemplares, o sea, yo creo que tengo el mío, que me lo compró mío. Pero viene por ahí ya la novela. Está editada y está en... Sí, está vendiéndose en España. Se puede comprar y todo. Pero mi hijo me compró uno por internet. Está muy caro, mira. Está muy caro. Ha recibido buenas críticas y dice que se está moviendo bien allá, pero eso no, con eso yo no lo tengo muy... Verbo es una editorial con mucho prestigio, Sí. y muy buena calidad.
Sí, sus libros, los son libros muy buenos. Como objeto de arte, son muy buenos, muy buen acabado, muy buen diseño, parece No, sí, son serios. estelar, muy simple. ¿Qué diferencia tú notas, ciertamente, entre el cuento y la narrativa larga, en este caso la novela? Bueno, ¿Qué hay de misterio en eso? te iba a decir primero que en el 2010 ya entregué La Patria es un poemario que se publicó en Italia, recibió un poema, un premio y se editó acá también. Y ahí ya dije, ya, no escribo más poesía, no me alcanza el tiempo. Después le metí mano a este libro y a la novela que está ahora en discusión, que es La sangre del tequila, una novela mexicana. Las personas que han visto... Tú has hablado de él en las redes, ya ¿Sí? he leído algunos. Sí, dicen que yo no vi nada de México bonito, dicen la gente que ha visto algunos capítulos. Entonces, Ángel, así van las cosas. Yo creo que el cuento el cuento puede esperar el poema, pero la novela no puede hacer que darle todos los días. Y como bien dicen han dicho algunos especialistas, críticos, autores, el cuento se recuerda por la anécdota, ¿no? Eso lo sabemos. Y la novela por los personajes. ¿Sí? Entonces una vez yo estaba allá hace tiempo en Cuba, hablando con unas cuantas personas ahí sobre esto. Y tú tienes que ver el cuento, la diferencia, bueno, un corredor de 100 metros plano, quizás pueda correr 200, pero no un maratón. No, ni siquiera puede correr 400. Ni ya es otra disciplina. Yo creo que es una disciplina más completamente cosa. Interesante esa metáfora que usa del atletismo. Del atletismo. Se da el caso de grandes cuentistas como Nelly Jorge Cardoso, que no pudo escribir la novela, y él lo hablaba con uno. Y no pudo. Otro gran cuentista cubano, Eduardo Vera León, tampoco le pudo la novela, porque es que es otra cosa, es otra dinámica. ¿Tú crees que el factor psicológico o no sé, el ambiente y la atmósfera psicológica en este caso del escritor influye en eso? Fundamentalmente a que uno se adapte más, por ejemplo, a la escritura corta, en este caso, a escribir cuentos, y otros que tienen un poco más de fogueo, para usar la metáfora del atletismo, escribir novelas, hacer maratón. Es que cuando te pones a ver, casi todos los novelistas empezaron con el cuento. Y después pasaron a la novela. Así los que vienen ahora a la mente empezaron con el cuento y después pasaron a la novela. Te ponían los ejemplos anteriores de gente que no pudieron pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, el género más atendido es la novela. Las editoriales casi no te piden un libro de cuentos. Muy pocas. Tienen que ser una editorial fina, una editorial elegante, de autor, como dicen ahora. Para que se meta un libro de cuentos. Es que a la gente le gusta que el chisme siga. ¿Tú me entiendes? La narrativa se mueva. Coño, vi a Ángel ayer con una morena ahí. Oye, qué buena está. Oye, ¿qué pasó después? ¿De dónde es la morena? ¿Por qué anda con Ángel? Y Ángel dejó a la mujer. No sé, eso, ¿no? La gente le gusta que siga. Y eso que tú te acuerdas, en la década de 1940, 1950, cuando Jaime y eso publicaban los cuentos, se pensaba que el género iba a ser el cuento. Porque aparecía en un periódico, ¿no? En esa época, y la gente leía, ya se acabó la historia. Entonces después me encuentro con una señora que es lectora, y me dice, no, yo le dije esto que te acabo de decir, me dijo, esa es una razón, es verdad. Y la otra es que cuando uno empieza el cuento, lo acaba, tiene que empezar el otro. Esa era una lectora, me dijo. Digo, ¿cómo dice? Empezar el otro, tal vez, ya me sé. Entonces, hay el libro primero mío, los dos primeros libros, La llama en el cielo, un libro de cuentos, bueno, que han hablado muy bien de él y eso. Yo lo entregué en el 77, fíjate, porque antes tenía otro libro de cuentos y lo liquidé, no lo publiqué y publiqué ese, que se demoró
salir en Cuba 6 años. 6 años y tuve que decir que el libro se desarrollaba en el capitalismo, en la pseudo república, y eso salió detrás, porque así se trabó la impresión. Sí, y total, estaba claro que ese libro, pues no, tú sabes cómo son las cosas. Y en El nombre del hijo, que lo entrego en el 81, sale junto con ese, gana el premio de la crítica o le recibe el premio de la crítica. Porque eso de que gana es cosa de deportista, de beisbolista. Ganó anoche, Ganó. sí, la Villa Clara le ganó, sí. Ganó el premio tal. Y eso está cabrón. Bueno, Lo otorgaron, recibió. Entonces, La llama en el cielo es un libro que algunos críticos y eso dijeron que reiniciaba la literatura fantástica en Cuba, y otros que no, que era más bien una cuestión muy expresionista, muy del interior, en fin. Y entonces En el nombre del hijo es un libro distinto, desde afuera, realismo, y después viene la novela Con tu vestido blanco, que es del barrio también, La llama en el cielo, El nombre del hijo, y Con tu vestido blanco es del barrio también, un barrio de donde yo nací, Santa Clara, que imaginar. Y esta novela gana el premio Unidad, recibe el premio Unidad, que es el premio de la crítica también. Y entonces empieza la gente a decir que, alguna gente de mala fe, que yo no podía salirme del barrio. Que cuando saliera ya no iba a tener calidad. Bueno, la gente, ¿sabes? Bueno, yo creo que no fue así, porque El corazón de Rey me demoré 15 años en terminar. Ahí, bueno, ya he tenido... Y rompe los límites, por ejemplo, del Sí, barrio. eso es lo que sí. Ahora, ¿qué hay de misterio en torno a la localidad como objeto narrativo en comparación o en relación con lo universal? El problema es que tú tienes que traspasar lo local hacia lo universal. Yo vine aquí a presentar Un ciervo herido en el 2003. Sí, me acuerdo. Y algo de lo que me decían varios acá amigos y colegas y eso era que Un ciervo herido, que se desarrolla en la Sumac y toda esa tragedia, pues que traspasaba ese mismo problema y se convertía en algo, esa misma tragedia, porque también yo decía, yo estuve 30 años pensando en el narrador y en cómo iba a hacerlo, de edad tenía la vivencia, me faltaba eso, y yo no podía hacer una retaíla de sucesos tremebundos, porque eso se aburre a la gente. Claro. Si Jesucristo ahora se desembarca aquí en el patio, coño, llegó Jesucristo, viene todos los periódicos de México, la Unión Europea, todo el mundo, y ahí el tipo se pone a hablar, y tú y yo, coño, Jesús, entonces tú lo avisas al amigo y yo lo aviso, y viene gente a ver a Jesucristo. Cuando esté un mes ahí ya, dice, para el carajo. La misma muela. Es como el que vive frente a la Torre Eiffel. Claro. A él está aburrido, nosotros vamos allá. Allá. Entonces todo esto es relativo. Creo que sí. Y entonces, por eso Un ciervo herido también se publicó en Italia con una editorial que ya no sé dónde está. Yo creo que traspasé esa tragedia porque yo decía, ¿cómo lo hago? Y entonces, ¿cuál es el narrador? Y el narrador tenía que ser, yo creo, que el que yo utilicé, un tipo muy subjetivo, que deforma un poco la realidad, que es muy intenso y eso, pero había que poner otro plano, porque si con la intensidad que abre, la velocidad que abre, eso sigue hasta el final, también se cansa la gente. Ya. Porque hay novelas que no es que te aburran, es que te cansan. No voy a decir nombres, pero a veces fueron algunas famosas. Y tú dices, no me aburro, pero me cansa. Interesante esa comparación. Sí. Del tiempo. Del tiempo. Entonces yo eso, un ciervo herido fue así, me tiré el plano de la CDR, la calle, esa cosa, el FBI, ¿cómo? El FBI no. ¿Cómo se llama esto? ¿De Cuba? Las más. No, chico, de la policía. El G2. DTI. El DTI, bueno. Entonces, ahí pues más o menos la novela salió. Si vas a ver Un loco si puede, que escribió de ella, el que escribió colombiano Marco Tulio Aguilar, él dice una cosa interesante. Él dice que yo loco eso, que yo he hecho de la velocidad un recurso. Qué interesante eso.
Y entonces él demuestra o trata de demostrar. A mí no me gusta decir mi obra, sino casi siempre, cada vez que puedo evitar la frase, yo digo una obra de mi autoría. Ya. Porque hay gente con... ¿Consideras tú importante tener en cuenta la concepción que se tiene del canon literario? ¿En Cuba tú crees que hay un canon literario cubano? ¿Te incluye dentro de esa tendencia o tú te sientes en una tendencia literaria X determinada? En el año 2000 se publicó un solo número en una revista muy buena que iba a ser Now, que fue Osvaldo Navarro, que creo que tuvo muchos detractores. Todavía por ahí hay algunos números por ahí. Yo publiqué una ahí y dice Cuba al fin una novelística. O sea, parecían unos folletines porque eran delgadillas, pero muy buenos. Entonces se acabó. Entonces yo publiqué ahí eso que te digo, al fin una novelística, y citaba por qué, todos los distintos niveles, las distintas voces, las distintas generaciones, porque eso de promoción tampoco, ¿verdad? Porque dicen la promoción, pero tú crees que el surrealismo, por ejemplo, tú te acuerdas de Paul Eluard por sus poemas, no porque era surrealista, ni nada. Entonces para ti es un cliché precisamente etiquetar al escritor en una tendencia que determinada. Ahora mismo tú y yo podemos hacer un documento, es decir, la poesía playalpinista, ¿vale? Ahora mismo, y creamos un movimiento, y tú dices, eso es mentira. Eso se van dando procesos, ¿no? En lo que coincide, pero si tú ves, hablando de la poesía, la generación del 98 de España, eso no tiene nada que ver uno con otro. Pero coincidieron en esa época y sí una manera de asumir la realidad. Pero ¿tú crees que Lorca con Alexander tiene algo que ver? No. Ni Lorca con Antonio Machado. Así mismo. No tiene nada que ver. Pero si tú quieres, yo te lo sobre todo los críticos. A los críticos les conviene mucho eso. ¿Por qué? Porque ellos se presentan como descubridores, como quienes etiquetan y definen. Oye, yo vi en Cuba acá crítico. En la cosa de la novela, ¿para qué te voy a decir? Entonces tú no puede ser. Pero entonces ahora dicen la crítica que se está escribiendo en Miami, entonces te cogen aquí al otro y ponen unos cuantos científicos literarios críticos que están escribiendo y a ellos salen, lo publican en España y tú dices, coño, qué descubrimiento. Y el tipo lo que ha hecho es poner a cada uno, porque coinciden. En un contexto. Son coetáneos, no es nada que eso. Qué bien. Entonces, ya te decía, esta novela en la que estoy en conversaciones, que es la sangre de tequila, Sí. y seguiré con la novela. Estoy empezando una ahí breve. Ya eres novelista ya, vas a terminar siendo novelista. Yo creo que sí, ya lo otro no se puede. En el 90 dejé el cuento. Dicen que estaba bien los cuentos, los poemas, pero ya no puedo con todo. Sí hay quien ha podido, ¿no? Claro. Saliste de Cuba en los 90 hacia México. En el 95. En el 95 y hace apenas 3 años estás en Miami. Sí. ¿Qué te parece la literatura en Miami? No, gracias a ustedes, lo que se está haciendo. Y eso que ustedes están haciendo es una cosa, será algo que habrá que reconocer en su momento, ¿no? Y igual que las tertulias que han surgido y algunas que han terminado, tú sabes. Pero bueno, el instituto de ustedes y todo lo que se está haciendo, la revista. La revista, hay otras opciones, otros proyectos culturales también, las tertulias, eventos, festivales. Creo que Miami ya no es Miami de los segundos. No es lo mismo y se explaya y se expande. Sí, cómo no, y suena fuera. Y suena. Y quizás haría falta que los jóvenes hispanohablantes se incorporaran más. Es lo que yo hablaba con algunas personas. Que se incorporaran más, yo no sé si en las universidades casi todo, bueno, todo es en inglés. Pero se puede. Bueno, aquí se dan buenas presentaciones. Yo creo que sí, se presentan buenas libros conferencias. y buenas conferencias,
y el nivel ha subido extraordinariamente y me parece que ya Miami no es lo mismo, no es Playa Albina. No es Playa Albina. Y ustedes son referencia. El instituto es una referencia allá, sin duda. Y las revistas que están haciendo, además participan escritores cubanos de otras ciudades. Sí, de otras ciudades, de España, Francia, de otros países. Sí, de varios lugares. Eso es bueno. Y entonces lo de la internet, que es bueno y es malo. Es bueno porque estás en todas partes, ¿no? Y es malo porque a veces no estás en ninguna. O a veces te pierden en el internet. Te pierden en el internet y entonces... Sí, de ahí te consideran un hombre trabajador. Sí, coño. Trabajador. Sí. Le da un peso fundamental al trabajo. Eso es todo. Eso es todo. Sí, eso es genial. Todo depende del trabajo. Yo le llamo a esa ascética del trabajo o ascética de la escritura. Que es sentarse todos los días y escribir. Sí, si no lo hace, no puede construir una obra o un libro. No puede. No, y tú sabes, hay momentos, porque en esta profesión, al igual que en otras, el éxito y la calidad no van de la mano. Desde luego. Puede haber un escritor con menos calidad que X y tener más resultados económicos y de reconocimiento, etcétera, que X. Y viceversa, ¿no? Puede ser que X no. Pero hay que tener de verdad resistencia. Para seguir con esto hay que tener resistencia porque hay mucha incomprensión, a veces a nivel más cercano. Claro. Y muchos enemigos. Yo no sé por qué, nadie. Pues, yo no sé por qué, porque el firmamento es muy grande, caben todas las estrellas. ¿Por qué coño yo voy a estar peleando con este y con aquel? Entonces te encuentras una cosa curiosa, que yo se lo contestaba en una entrevista hace un tiempo a periodista. Si viven dos escritores en el barrio de Jesús María, se fajan entre ellos. Es una cosa de territorialidad. Sí. El mejor escritor de Jesús María es este, o soy yo. Y digo, ¿por qué se fajan entre ellos? Bueno, en Xochimilco, en México, ese es el ejemplo que yo lo ponía. Si hay dos escritores, se fajan entre ellos dos. Y empiezan a competir y al ser profesional y la envidia y la jodera. Entonces, ¿pero por qué no tratas de ser mejor, si acaso, sin hacerle daño a nadie? Que alguien que viva en Venezuela, no sé por qué, ese sentido, ese ánimo surge de acuerdo con el lugar con que vive la gente. Pues si tú vas a Camagüey, el mejor escritor de Camagüey es fulano, pero ¿cómo es eso? ¿No? Siempre hay un mejor escritor en algún lugar. Y entonces cuando fulano se va para La Habana, ya esa bronca se acaba. Se acabó. Entonces, yo creo que el ser humano o el hombre vive más dado a la cercanía. Y en los roces yo creo que se define todo. Es lo que tú dices, cuando ya sobrepasa ese marco ya se pierde ese estigma, ¿tú me entiendes? Y entonces se comienzan las mentalidades comienzan a cambiar. Pero lo que tú dices es cierto. Siempre estamos compitiendo con nosotros mismos y siempre hay un mejor escritor y siempre hay un mal escritor. Pero claro, no, te digo, si cabe todo el mundo, ¿para qué tú te vas a estar? ¿Quién fue el que dijo que el silencio de la envidia hace mucho ruido? Bueno, hay un escritor que ha dicho varias gente que también lo han repetido. El silencio de la envidia hace mucho ruido. Bueno, Paul Valéry dijo algo parecido así, Ajá. Pero también dijo otra cosa. Hizo un experimento que todos los días se levantaba y durante 50 años escribió una cuartilla. Y eso era para demostrar de que la literatura, como cualquier otra disciplina, necesita precisamente de horas, voluntad, y disciplina. Y disciplina. Sí, eso yo creo que fue el que dijo también que un libro no se termina, se abandona, que después es Picasso el que lo dice de un cuadro, pero antes estaba... También hay una tendencia, creo que me hable de eso, una tendencia a ser eterno, en ese sentido de que nuestra obra nunca termina y siempre esperamos. Creo que un libro, en este caso que estamos hablando de literatura, tiene
tiene un fin momentáneo, pero puede continuar elaborándose y puede continuar desarrollándose en sí mismo en la medida que el escritor va avanzando y se va formando, aun cuando todavía no está formado. Tú dices un libro. En un libro, no estoy poniendo por ejemplo en arte plástico, en lo que es la literatura, lo que escribe en literatura. Sí, pero no, tú no quieres decir un mismo título, sino la vocación, el trabajo. En la vocación y a veces un mismo título puede llevarte a desarrollar, a ampliar el trabajo, a continuarlo más adelante, tú sabes, ninguna obra definitiva. Ah, no, claro, si te dan por... Oye, ahora mismo con la sangre del tequila, yo escribí el final no menos de 18 o 20 veces. Y volví. Ahí te ponían todas las copias que hay. Y después cuando ya me creía que se lo iba a mandar, ahí están el problema, que puedo ser yo el responsable de que se demore. Que coño, pero esto no puede ser, y volví. Entonces ya, y ahora sí, le dije al editor, dame 10 días más, coño, porque, bueno, volví a revisarlo, estaba de noche y eso. Ya lo mandé, porque en algún momento hay que soltar eso, que no lo termine. Hay que soltar aquello. Entonces, 3 grandes miedos. Cuando estás frente a la pantalla en blanco, no, vamos a seguir diciendo la hoja en blanco. Cuando revisas lo que escribe y cuando revisas lo que salió publicado. Ahí sí. Ese es un miedo cabrón. Cuando el libro sale y te mandan ya un libro, es tuyo, que sé yo, lo compras, que sé yo, dice, comienza a ver lo que no viste antes. Dice, coño, pero ya esta coma aquí ya la puse. Y cuando vas a tu original, se la puse yo. Entonces, eso es terrible, entonces eso es obsesivo. Yo creo que es un problema intrínseco del escritor y de la literatura. Sí. Uno ve después lo que no pudo ver en el momento. Y te pones con un pintor aquí. Ajá. Ahora viene un pintor a hablar conmigo aquí. Me regaló un cuadro, por ejemplo. Está allá. Está hablando contigo. Entonces, oye, vamos a quitarle el cuadro, porque todavía lo está buscando, ¿no? Y entonces, así es, maestro. Y has recibido tú numerosos premios. allá. No vamos a decir te ha ganado, porque esto no es una competencia. Sí, pero bueno, has recibido numerosos premios. Sí. ¿Cuál de ellos te para ti ha sido de mayor satisfacción y por qué? Bueno, mira, el premio Uniana con tu vestido blanco. Premio Uniana. Sí, que ese libro fue premio de la crítica al año siguiente, o sea que se entrega. Entonces ese libro pues fue mi primera novela. Yo tenía otra, pero otra vez. Como te decía de los cuentos, la dejé. No publiqué la otra, sino que envié eso al concurso y ya la iba a publicar. Y según pues se vendió muy bien la novela en Cuba, después se iba a reeditar, pero yo entonces me quedé en México. Y ya recogí a Luquita, tú sabes. Bien, paren aquí un momento. En un momento. Sucede con muchos escritores que han salido y después sus obras se han quedado ahí en el colchón editorial. Sí, ahí se quedó la reedición. Y entonces, llegando ya a México, se editó Serás comunista pero te quiero. Una novela que se desarrolla en Costa Rica, muy erótica o erógena, como sea, y al parecer muy izquierdosa, pero bueno, por debajo. Y ya cuando llegué a México estaba esa novela, como la habían impreso en México, yo vi a la imprenta y me dio unos cuantos. Y también la liquidaron. Circuló en Cuba un poquito y ya. Y ahí ya me quedé acá, en México, y después para acá, 20 años en México. 20 años en México. Y 3 aquí. Entonces ya después de ellos no. ¿Qué tienes en proyecto ahora? ¿Qué estás escribiendo? Aparte de, bueno, acabas de terminar esta novela que tú has publicado, creo que 1 o 2 capítulos, creo que es un encuentro. Sí, La sangre del tequila, ¿no? Sí, la sangre del tequila. ¿Qué otra cosa tienes maquinando, que estás desarrollando? Una novela ahí, compadre, mira. También tengo el compromiso, es así, de publicar una selección de poemas anteriores a La Patria es una naranja. Entonces yo nada más que respondería por estos poemas que estoy seleccionando
y por la patria es una nada. Ya lo otro no sería poesía mía. Así lo voy a dejar dicho en la entrada, en el pórtico del libro. Que ya, que me va a hacer el prólogo y todo, y la selección ya, o sea, va a revisar la selección que Pepe Prax, pues está, Pepe Prax, tengo con él compromiso, y mira, ahí está. Entonces, allá abajo el cojín de. Entonces, ya eso tengo que acabarlo rápido. Y empecé una novelita que tuve que pararla por esta de La sangre del tequila. Que como es una novela que se desarrolla en México, y ya veremos, tiene que publicarse en México. Entonces ahí estaba yo, y ahora sí una editorial que va a entrar a México pronto es la que se va a encargar de eso, de la novela. Entonces empecé una novela, aparte de, bueno, dejé la que empecé por esto que te acabo de decir, por esta que te acabo de decir, la revisión, y la selección del pueblo. Entonces esta es una novela que yo pienso que se llama Irene, porque entonces dice el protagonista, el narrador protagonista, porque otra vez es un narrador protagonista, que Irene y Teresa son los nombres más hermosos de mujer. El tipo está medio, así como estamos nosotros. Y entonces ahí empieza y se desarrolla otra vez en la década de 1940, porque igual que Traicioneras, que ahora estamos poniendo otro título para que salga ampliada. Una reedición. Sí, estamos en eso. Me hacía falta que se desarrollara en la pseudo-república cubana, que uno la conoce. Yo no conozco mucho del 40, pero del 50 sí, porque ya muchachos ya. Para que hace falta que las mujeres usaran falda y que no hubiera televisión ni internet. Porque este problema del celular se ha convertido en una tragedia para el escritor. Y ahora tú dices, no, que Ángel está esperando a Josefina, que salió de la empresa donde ella es ejecutiva a las 5. Y son las 8 y no ha llegado. Oye, tú me tienes que pintar muy bonito. Oye, que Josefina no tiene celular. Tú tienes que saber dónde está ella, o la estrangularon o se le perdió el celular, y tienes que ponerla bonita porque se va a ver la costura. Cuando tú digas, Josefina, ayer habías trabajado el celular, te conviene que se pierda el celular, ¿no? Entonces, por eso, ir para atrás en ese aspecto te ayuda. Porque, por ejemplo, con tu vestido blanco, yo sabía que la televisión como modo, ¿no? Como manera me iba a hacer daño. Entonces me fui un poco antes, que yo dominaba bastante bien esa época. Porque mira, en La sangre del tequila desarrollé del 95 al 2002, 2003, entonces ya surge el celular. Y entonces yo lo trabajo más o menos, ¿no? Lo redacta. Sí. Y esta no pues sí puede, ¿no? Porque esta se desarrolla en los 50 y los 60, ahí está el cambio de moneda, la luz de cámaras, pero bueno, vista por un loquito, que no está loco el cabrón, claro. Se hace loco. Se hace loco. Y entonces se parece que se hace, ¿no? Porque al final hay un rejuego ahí que tú no sabes bien, pero la novela es muy derecha, se entiende perfecto. Entonces, el asunto de la verosimilitud es lo más difícil en la narrativa. Porque ahora, yo estaba una vez en La Habana hace como 40 años o más, sentado ahí frente al Capitolio, ¿cómo se llama esa calle que va por un lateral ahí? Con un socio, habíamos ido allá a una gestión. Entonces viene un perro, atraviesa un perro la calle, va atravesando, le lleva un carro, lo toca por la cabeza y el perro cae. Coño, pobrecito el perrito, güey. Y él dijo, coño, pero qué cosa, no le va a pasar a ninguno por arriba. El perro, 1 o 2 minutos después, se levantó y se metió en la base de una farola, que es donde tenía su casa, su vivienda. Así, la base, tú sabes, la farola esa, sí. Y digo, lo de tranca. Mataba la corriente y todo. Sí, ahí. Si tú lo escribes, no te lo creen.
que el perro, que la viejita se cayó en el hueco, y mira, salió bien, no se partió ni la cabeza ni nada, eso no es un problema. Y eso ocurre. Entonces, por eso la verosimilitud es muy difícil, es lo más difícil que hay en la creación narrativa. Es una cosa con la que tienes que lidiar muy claro. Por ejemplo, yo en La llama en el cielo, en el nombre del Hijo, tuve que hacer muchas pruebas yo mismo, a ver si ya. Y después te encuentras a un tipo y dices, no, esto no puede ser. Entonces, estás escribiendo. ¿Quién va a hacer el cuento? El policía que vio la bronca, el tipo que se fajó con la mujer que se fajó con el tipo, o el otro curioso que está mirando. Entonces tú tienes que decidir cuál es tu narrador. Policía es muy difícil porque tú no eres policía y no sabes. Mujer es más difícil. Porque hay escritores cubanos, no voy a decir nombres, que se metieron a escribir de buenas mujeres, que no conocen a las mujeres. El espíritu de las mujeres. La mierda, lo que sea. Sí. Entonces, eso es una cuestión de la verosimilitud, es una de las cuestiones más difíciles. Ahora bien, yo respeto a quienes dicen, porque sí lo hacen y lo hacen bien, que están 6 meses investigando para después hacer una novela, o 1 año para después hacer una novela, que a veces les sale media coja, pero yo no puedo hacer eso, porque yo escribo y después investigo. Interesante. Y hay que investigar para escribir, eso no está bien. Y entonces, pero bueno, ahora como está de moda la novela histórica y todo eso, tú ves por ahí las cosas que están publicando. Claro, hay que investigar y sí, entonces hacen un proceso de ya que Marco Polo y la joder, y a la gente le gusta eso porque se están evadiendo de la realidad, los lectores, entonces aquel de la y como dijo aquel, el mundo es ancho y ajeno, y entonces más ajeno que ancho, creo. Entonces eso es muy difícil, ¿no? La verosimilitud es muy difícil. Y igual. Pero te consideras un narrador, o sea, un escritor que siempre va a estar a tono con el narrador en este caso. Conocerlo bien, conocerlo. Claro. Pero te digo, si tú ves la novela mía, hay una sola que es una noveleta, que se llama Inglaterra Hernández, que yo sí, porque este es otro problema, otro detalle, otro asunto. Tú no solamente dominas lo que has vivido, sino lo que te ha traspasado alguien. ¿Comprendes? O lo que ha leído. Y lo que ha leído. Sí, la memoria. Pero bueno, en estos casos yo me sensibilizo con un problema tuyo, claro, y ya lo estoy yo aceptando de tal manera que eso forma parte de mi vida. Lo asimila. Sí, es mi problema, es mi vivencia. Entonces, en una novela corta que yo publiqué se llama Inglaterra Hernández, fíjate tú. Inglaterra Hernández. Sí, una mujer que tiene los senos muy desarrollados, en fin, una novela breve. Se publicó en la Universidad Veracruzana. Yo ni soy mujer, ni tengo teta, ni he tenido un nódulo maligno, pero esa mujer sí, y me lo fue pasando. Y se convirtió eso en un problema que yo no sabía todo. Y entonces tú dices, coño, pero mira, como dijo un socio, es primera vez que tú escribes, muy pocas veces he escrito de lo que no domina. Digo, eso sí lo domino. Pero sí lo domino. Sí, lo que no es mi vivencia. Pero te penetraste en esa vivencia. Claro que sí. Sí, porque la vivencia de uno no sabe. Además, la realidad no es solo esta, la otra realidad que tú tienes dentro, la que no dice, la que te da pena, la que es sacrílega, la que te avergonzaría, esa es tu realidad también. Entonces, Borges decía que para él el placer era leer más que escribir. Sigue leyendo, sigue leyendo. Sí, como no, sí. En este tiempo, lo que tú decías, el problema es internet, compadre. El otro día alguien puso un post que decía, a ver si puedo empezar a escribir, pues, y me alejo de Facebook. Como que dice... A muchos amigos míos le pasan eso. Sí. Dicen, hoy no voy a entrar a Facebook porque no puedo escribir. No pueden, compadre, porque ahí sigue. Pero bueno. Como somos curiosos de la información, queremos tener más cultura y más información. Claro. Ahora ya no es como antes, que tú decías, coño, que falta María saber quiénes están escribiendo en Miami.
¿no? Ahora con entrar a la página tuya ya se sabe, ¿no? Entonces, y a la otra, y a la otra, y a la otra. Entonces, ahora lo que hay es que seleccionar. Seleccionar porque es mucho lo bueno. Hay que hacer un trabajo de discriminación completo. Claro, y no. seleccionar lo que uno realmente Exactamente. le gusta, le necesita. No, es decir, hay 50 cosas que te gustan, pues, son 2 nada más, ¿no? Entonces, porque Internet es una de las cosas más solidarias y más amables que ha tenido el ser humano, porque es que ahora mismo yo estoy escribiendo un artículo para tu revista y eso va a dar a Vicini, a la Conchinchina mañana, compadre. Entonces ayudé a un tipo que sepa cómo está la cultura humana, sin yo saberlo, y así vamos nosotros buscando en Google. Entonces aquel escribió, un médico que escribió un artículo sobre la diarrea verde. Ahí voy yo, diarrea verde. Entonces, es una maravilla. Se está ayudando a la humanidad. Yo creo que es un soporte que estaba previsto llegar, y lo que ha es democratizado completamente Democratizado. la información y le ha dado un tiempo diferente. Y además, eso es lo que te digo, Lo que uno coopera con otro sin saberlo, estás compartiendo ahora mismo esto mismo. Claro. Entonces hoy un amigo mío, un periodista mexicano, puso un post con una foto de un periódico que decía: en el 2010 los periodistas escribirán desde computadoras. Y es un recorte de periódico en 1981, mi hermano. El periodista, el que hizo la nota hablando de la futuro de Internet y todo eso, dice: en el 2010 escribirán con computadoras los periodistas. Eso es así, ¿no? Entonces fíjate tú cómo Ya todo el mundo escribe en computadora. Pero él en el 1981 vaticinó eso. Así mismo. Entonces, del carajo. Es un adelanto y ahorra tiempo bueno, esa tecnología ha ayudado a hacer escritores a mucha gente. Sí, también. Oye, Félix, encantado, compadre, conversar contigo hoy aquí sobre tantos temas y sobre tu vida como escritor, que yo creo que es lo fundamental. A veces perdemos de vista el escritor y nos metemos en otras zonas que son interesantes, son importantes, pero que el escritor es un ser viviente, y detrás de todo lo que se produce como libro, como literatura, a veces no se cuenta lo que ha sufrido el escritor para llegar a él. Ah, no, claro, eso lleva una cuota de sufrimiento grande. El otro día, con un amigo, un colega, ese colega no me gusta mucho, pero bueno, nos pasamos a veces, esto mismo que tú estás hablando, ¿no? Del sacrificio, la entrega, el tesón, la voluntad, lo que sea. Y ahora cada rato me mandan un mensaje: dime si es hasta la muerte. Digo: coño, hasta la muerte. Digo: claro que sí, compadre. Y él así no da más, y no, pues esto es mucha soledad también. Mucha soledad. El escritor es un fenómeno de la soledad y del silencio y de un misterio tremendo. O sea, no tiene una actividad colectiva, solamente es colectivo en el momento que presenta un libro. Está solo frente presenta la obra. Sí. Y frente a la página web, pues está solo. Nadie. Tú vas ayer, yo hablo contigo, tú me aconsejas, yo te aconsejo, tú me aconsejas, pero a la hora digo: bueno, esto fue lo que me dijo Ángel, correcto. Pero ya cuando arranco estoy solo otra vez y estás solo. Tienes que... Oye, te agradezco, compadre, muchas gracias por darnos esas palabras tuyas para el instituto y para el proyecto de nosotros, ECA Literaria, que está tratando de promover a lo mejor de lo mejor con ese Winn-Dixie, ¿cómo que yo digo? Sí. No, gracias a ti. Estamos ahí. Y a ustedes que están luchando fuerte. Sí. Y nada, oye. Seguimos para adelante. Vamos para adelante. Hasta la muerte.